Buenas tardes, ¿cómo están muchachos? Y espero que bien. Y pues ahorita tenemos una video reacción que se llama Teletubbies, el origen de Walter, o sea el Teletubby blanco. Para que no sepan qué es Teletubbies, es un juego que está inspirado en los juegos famosos del Slenderman y pues a través de 8 cartas son Teletubbies y pues entre de Slenderman son ese Tinky Winky, y pues te empieza a perseguirte. Ya más tarde posicionan sus escuelas, el 2 el 3 el 2D, el Anniversary Edition y todo eso, pero ya actualmente podía saber para la decadencia y les lento y saca la saga, ¿verdad? Pero a quedar una historia que me... Muchos de ustedes me conocen, pero realmente no saben quién soy. Sí, yo sé Muchos quién me eres, conocen eres como el Walter. Teletubby blanco. Es cierto, Pero en eres Walter. realidad, yo me llamo Walter. Y no Mucho gusto, siempre Walter. fui un Teletubby, en realidad yo era un humano como Oh, tú. sí, yo me lo Pero sabía. después de todo lo que causé, terminé solo, y siendo el ser que ves. Te Ah, caray. preguntarás qué fue lo que hice. A ver, ¿qué Bueno, hiciste, Richtofen? yo solo quería ayudar a mis hijos. Sí, yo Ah, era sí, un padre, tenía cierto, dos hijos compa. gemelos, a los que En esta historia, compa, Walter tenía 2 hijos gemelos. Y ahí la tarea dice que los newbornets, los teletubbies esos, los cuatillos, realmente son los hijos de Walter. O sea que tuvo un error genético y se convirtieron a los newbornets acá, vatos. Pero es un dato muy curioso que en la serie de Teletubbies, compa. Yo dejé de verlos como a mediados del 2017 porque ya no hubo tan una cuarta entrega acá, pero actualmente hasta me di cuenta. Yo empecé a ver Teletubbies fue como en el 2015 o 2016 y me fasciné un chingo la saga de Teletubbies, compas. amaba con toda mi vida. Mi ¿Esa esposa que había fue fácil? muerto por culpa del cáncer del corazón unos No, meses después de su nacimiento, así que yo era su único familiar. Yo no luchaba para manches. poder hacerlos feliz, y me sentía A muy ver. bien al verlos reír. Pero eso cambió. Cuando cumplieron 11 años comenzaron a tener síntomas inusuales, me preocupé y los llevé al No, hospital. Ahí compas. fue donde todo comenzó. Cuando me dieron el resultado, vi lo peor en toda mi vida. Mis ¿Qué? hijos también desarrollaron cáncer en el No, corazón. Mi le mente quedó heredaron en la blanco, canción. sabía que no había forma de salvarse. El doctor me dijo que solo les quedaban 12 meses de vida. ¡Qué dolor! No No sabía qué manches. hacer. Pero, yo Pues era ni un muy modo, buen compas. científico y tenía Acá mucho dice. dinero, así que me juré a mí mismo que encontraría la forma de A salvarlos. ver. Pedí una enorme cantidad de dinero prestada a la compañía a la que trabajaba, comencé a De seguro investigar, el con ayuda de 935, varios ¿verdad? amigos de mi Con trabajo. Richtofen Pasó así. el tiempo, y en la Uno investigación de más. varios animales. Creamos una nueva fórmula, que nos ilusionaba mucho. Pero en ese entonces, No no manches. sabía que había creado lo que arruinaría mi vida. Se la aplicamos a No. unos conejos de prueba. Y la vacuna parecía ser un éxito. No. Pero unos días después, los 4 conejos comenzaron a tener una especie de mutación. No Sus manches. pelajes Hicieron comenzaron a Teletubbies, cambiar de color. compa. De blanco cambio, a rojo, amarillo, Uno verde y más. morado. Los análisis demostraron que sus cuerpos No. estaban pasando por una mutación extrema, aunque habían desaparecido totalmente el cáncer de su sistema. No No sabían manches. cuál era la causa de la mutación. Mientras pasaban los días, su ADN mutaba más. Se Que era una convirtieron en nueva unos especie. mutantes totalmente extraños. Como Nos se creó preocupamos mucho, una especie estábamos de violando las criaturas leyes acá. de la naturaleza. Eso sí es Muchos de cierto. mis compañeros me pidieron abandonar la investigación. Pero yo no me rendiría. Por temor a ser No, no. descubierto mudamos la investigación al bosque, No lejos de cualquiera manches. que supiera lo De que ahí Inglaterra, hacíamos. ¿verdad? Los Y- sujetos de prueba no parecían tener ningún defecto, eran pacíficos con los humanos. No Parecían tener manches. una inteligencia limitada, y obedecían cualquier orden dada. Solo tenían un grave defecto. A ver. No podían comer ningún alimento. Todos los No alimentos que se le manches. daban eran indigeribles para ellos. Eh. Si no encontraba la forma de alimentarlos morirían de hambre y todo mi No trabajo se manches. iría con ellos. Después de unos días sin comer, su comportamiento comenzó a cambiar. Eran más Y agresivos, salvajes. incluso atacaban a Eh. sus cuidadores, y Esta imagen ya he guachado antes en los screamers de Teletubbies 2. Ese salió un chingo de screamer cuando tomaban la teletubilla.
Y sí te da unos buenos sustos, güey. Pero sí está muy interesante el juego. Muy interesante. Pero sí, todo este juego. Como esta creepypasta ya la había mirado antes en la casa de mi tía More, no me acuerdo, pero hace muchísimos años, siempre de Gloria, a medio del 2015, pero esa historia sí me dio un poco de miedo, güey, pero hay Sí. que darle. Después de varios intentos, la única cosa que podían comer era la misma sustancia que los había creado. Manches, Encontramos compa. la forma de hacerla una pasta comestible y unas A galletas ver, hechas de la misma manera. Con esto mi trabajo continuó. Pero cuando estaba avanzando, excedí el límite de dinero, y no tenía más capital para a trabajar. ver. Qué No, pues no, desastre, si no compa. encontraba la forma de ganar Pues dinero, todo no. habrá sido en vano. Pero uno de mis compañeros nos dio una muy buena idea. A Fue ver. hacer un programa de televisión con los sujetos de prueba. Se No, nos ese ocurrió cometieron un gran grabarlos en su error. lugar de cuidado, que era una Allá para en especie Gran de domo Bretaña. con forma de colina para que no se lastimaran. Se les No, dio el nombre de compa. Teletubbies. Al Ah, vender sí. el programa, tuvimos una No gran manches. ganancia y pudimos continuar. Y Pasaba el después va a tiempo, tener y cada vez que consecuencias, creía compa. tener la cura, se me escapaba y el conejo de prueba No, no moría. manches. Pasaban los meses, y yo continuaba ahí, no comía, no bebía casi nada, No, jugaba pues días nada, sin dormir. perdiste la Mi cordura. cordura se Perdiste la debilitaba locura, cada día compa. más. Al final el programa de televisión ya no podía seguir siendo la fuente de ingresos, ya que los Oh, Teletubbies no. comenzaron a actuar muy extraños, ya no Sí, se están obedecían las órdenes que se revelándose. les daban, solo se encerraban en el domo y comían en exceso. Me sentí No muy manches. frustrado, ya no tenía animales para probar mi cura, y en unos No días se manches. cumplían el tiempo de vida de mis hijos. Pero, en No, un pues no intento de manches. desesperación extrema, cometí un error fatal. Me No, usé a mí compa. mismo como sujeto de prueba. Me Pinche inyecté la cura y Richtofen. para mi sorpresa funcionaba perfectamente. Tomé una muestra y me dirigí a mi casa al igual que mis colegas. Mis Hoy hijos no más. estaban en un estado terminal, y sin el consentimiento del doctor, les inyecté la cura que creía No, haber no perfeccionado. manches. Aquí fue cuando la pesadilla comenzó. Mis No. hijos sufrieron una reacción fatal. Al No. ser aplicada no contrarrestó el cáncer, sino Oh, que lo no. multiplicó, y junto Lo al multiplicó, ADN de idiotas. los Teletubbies, Lo sus alteró el cuerpos ADN. comenzaron a mutar, sus ojos se salieron de sus cuencas, sus brazos se No, no desprendieron de su lugar, manches. su cabeza y cuerpo se tornaron blancos y comenzaron a No hincharse. manches. Se convirtieron en unos monstruos. New Al instante Hornets. se Es por tu levantaron de culpa, sus compa. camas, y Por jugaste a comenzaron ser a Dios, perseguirme compa. dando gritos espantosos. Oh, sí, compa. Empecé a correr, hasta que llegué al garaje, ahí traté de escabullirme para encerrarlos. Pero uno de ellos consiguió darme una mordida en el muslo. No Cerré la manches. puerta, y me tiré en el suelo perturbado. Pensaba, No ¿qué he manches. hecho? ¿Por qué tuvo que pasar esto? Por Por favor, jugaste a díganme ser que esto es Dios. solo una maldita pesadilla. No estaba Jugaste a ser seguro de qué Dios, hacer. compa. Solo me quedaba la opción de llevarlos al laboratorio. De Tomé uno de mis Richtofen. tranquilizantes, y se los apliqué a través de las ventilas del garaje. Uno Los más. subí al coche y conducí lo más rápido que pude al Y les bosque, y parece les con una. llamé a mis colegas para que me ayudaran. No, Creo no que esa fue manches. una de mis peores decisiones. En el Sí, por jugaste a laboratorio ser Dios. encerramos a lo que antes eran mis Híjoles. hijos, y tratamos de Tus descubrir qué fue lo que abominaciones, les había Richtofen. ocurrido. No Pasaban las manches. horas, y me comencé a sentir muy mal, además que no encontraba No, nada. compa. De repente me comencé a sentir aún peor, hasta el punto de casi desmayarme. De No repente manches. sentí un dolor muy fuerte en mi pierna, al bajarme el pantalón. Me comenzó a crecer una especie de pelaje blanco, además que comenzó a hincharse. Oh. Sentía mucho miedo, no solo porque me estaba convirtiendo en un monstruo también, sino porque sentía una aura malvada en ese lugar. No, ¿qué hiciste, Como si lo Walten? que hubiera hecho, hubiera sido algo Bueno, traído del mismo infierno. no, compa. Luego de Esto unas jugaste cuantas por horas, ser me Dios, sentía compa. realmente débil, hasta el Ah, eso punto de caer al nunca. suelo, pero aún consciente. Mis No colegas me manches. ayudaron a acostarme en uno de los tubos de tratamiento, y quedé totalmente inmóvil. No Trataba de dormir manches. para poder levantarme, pero el dolor no me dejaba. De repente, mis hijos, o eso creo, se despertaron del tranquilizante, y no de muy buen humor.
Con No, todas sus no fuerzas, manches. comenzaron a golpear el tubo de contención, hasta romperlo, y de la nada comenzaron a atacar a mis colegas. No, Con unos atacaron gritos del a profundo del el pinche vato bien caído, bien decaído. A sus compañeros, no manches. Eso por andar haciendo, por jugarse a Dios, es muy triste creando una cura contra el cáncer y como cáncer de corazón. Pero sí se ve muy trágico la historia, compa. Yo esta historia, güey, yo la he mirado, güey. Hay otra segunda parte, pero ya no y una está el gran video del velocidad y Mr. fuerza. Nightmare, que el personaje no Comenzaron lo a devorar a mis compañeros. Yo no No, podía hacer nada, vi por unos segundos la carnicería que esas no, no criaturas habían manches. hecho. Hasta que al final me desmayé. No sé qué No, sucedió luego compa. de eso, ni cuánto tiempo Eso pasé sí en es ese tubo. cierto. Pero cuando desperté, ya no era yo. Ni No, mucho pues ya te menos era convertiste humano. en el Teletubby Me blanco, había mijo. convertido en un Teletubby. Si al Sí, el decirlo de blanco. este modo hasta parece estúpido. Pero te No aseguro que manches. esto no lo es. Tambaleé con este cuerpo totalmente distinto, por la sala la cual estaba No totalmente en manches. oscuras. El generador estaba muerto y no El había generador forma está de arreglarlo. desaparecido. La No, única cosa no. que estaba a mi alcance era una cámara con visión nocturna que Oh, usábamos en sí, el cierto. programa, pero En la estaba segunda entrega sale descompuesta, esa solo cámara y en daba la una pequeña tercera, luz y vato. la visión nocturna solo funcionaba durante un minuto, era realmente Eh, complicado manejarla. Me pues aventuré sí. en el laboratorio, tratando de encontrar a alguien, pero parecía que había pasado mucho tiempo, todo estaba cubierto de sangre, pero no No había ningún manches, bien cadáver. gore. De repente escuché el llanto de unos niños. Ujú. Caminé casi a ciegas por el largo corredor. Hasta encontrarme con esas dos criaturas. No, no Se manches. encontraban en una esquina llorando. Por un segundo pensé que habían recuperado el control, y me les acerqué. Pero al No, es un instante gran comenzaron a gritar y cometiste a perseguirme. un gran error, Aterrado, compa. comencé a correr por todo el lugar apenas visible, No, cuando de compa. repente me tropecé con algo. Al ver que era una tubipapilla. Al Ujú. parecer habían roto el almacén No, donde pues estaban no. guardadas, y al comerlas, aumentaron la mutación en sus cuerpos. A la Sabía que si bestia. seguían comiendo esa sustancia, no sería nada bueno. Como No, pude pues me no. escabullí Se van de a ellos, mutarse y igual que traté el de virus tomar zombie. todas las papillas que pude, para que no Pues sí. continuaran mutando. Encontré por lo menos 10 de ellas, y al tenerlas, las La voy aventé a a ver una pausa. alcaldara, la cual cortó a Ahí está, ya estamos martillazo. acá. Es que Al está bien instante largo. corrimos, y nos Ahí está, encerramos en un compas. depósito, donde se guardaban No. los vehículos, el cual era una especie de almacén enorme. Me alegré No de manches. encontrar a mi amigo, pero al vernos, ninguno pudo diferenciarse. No, Frank pues no, pues asustado me eres un gritó Frank. diciendo: ¿Quién eres? Aléjate o te corto en pedazos, monstruo. Le respondí: Uno Frank, más. ya cálmate, Yo. soy yo, soy Walter. También estaba asustado, No, su no apariencia manches. era difícil de ver. Solo No, pues no. imagínense un ser deforme con un pelaje verde, y cubierto de sangre. Frank me No dijo: manches. Walter, lo siento. Ah, Todos se caray. convirtieron en esas cosas. Algunos antes de No, no perder el manches. control, huyeron al bosque. Otros comenzaron a atacar a los que quedaban. Algunos trataron de huir, pero un monstruo de color azul enorme los hizo pedazos. Oh, hace Yo fui referencia a Yeti. molido, y tomé Yeti una Tubi. sierra para A defenderme. Yeti. Pero esas cosas no son seres comunes, a uno de ellos Pues lo no, corté a la mitad, compas. pero seguía moviéndose. No No, debimos pues haber no. jugado con la vida. Ahora Pues no, sufriremos el vato. precio de nuestro error. Yo, Eh. yo. Ah, ah, ah. Por favor, No. no. Se Por mató. favor, Walter. Walter. No, No. haz que se detenga.